Bien, señores alumnos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a una sesión más del módulo de Microsoft Excel en referencia al tema el uso y gestión de las funciones de texto. Vimos en un momento las funciones matemáticas, las funciones estadísticas y hoy vamos a ver las funciones de texto. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla y de esa manera ya interactuar con la clase. Bien. Les he preparado acá un material en referencia a las funciones de texto. Profesor, ¿qué es una función de texto? Así como vimos en la amplitud de funciones en referencia a cómo el Excel generaliza por cuestiones de naturaleza y del uso y ejecución de una función, el día de hoy vamos a hablar de las funciones de texto como funciones que nos implican entender que esto trabaja mayormente con valores o contenidos de una cadena de texto, de un valor numérico que puede ser un valor textual, según cómo demos la connotación en base a la interacción de estas funciones. Entre las funciones de texto que he creído conveniente darles de entendimiento a través de esta clase es la función carácter. La función carácter en Excel permite devolver el carácter especificado por un número, por un valor. Su sintaxis es igual carácter y dentro de su argumento el número o valor. ¿Ya? La función carácter. La función código. La función código devuelve el número de código del primer carácter del texto, es decir, el código devuelto que corresponde al conjunto de caracteres utilizado por su equipo. Su sintaxis es igual código y entre paréntesis el texto o valor. La función concatenar. Esta función permite unir o juntar dos o más expresiones en uno solo. Ustedes recuerdan el operador de la I comercial que hace referencia a lo que es el operador de texto. También este operador tiene una función llamada concatenar. Su sintaxis es igual concatenar y dentro de sus argumentos tenemos texto 1, texto 2, punto y coma, n valores. Y cerramos el paréntesis del argumento. La función derecha. La función derecha devuelve n caracteres situados en el extremo derecho de una cadena de texto. Ejemplo, o sintaxis, perdón, igual derecha, y dentro de su paréntesis como argumentos, texto, punto y coma, y el número de caracteres a especificar. La función izquierda. La función izquierda devuelve n caracteres situados en el extremo izquierdo de una cadena de texto. Su sintaxis es igual izquierda y dentro de sus paréntesis o argumentos tenemos texto, o punto y coma como separador de argumentos, los números de caracteres a especificar. La función extrae. Esta función devuelve n caracteres de una cadena de texto, comenzando desde la posición en la que uno puede especificar. Su sintaxis es igual extrae y dentro del paréntesis del argumento tenemos texto, posición inicial, punto y coma, número de caracteres a especificar. La función hallar. ¿Qué dice la función hallar? Devuelve el número de caracteres en el que se encuentra inicialmente un carácter específico o una cadena de texto, empezando por un número inicial. Su sintaxis es igual a hallar y dentro de los valores o argumentos o parámetros tenemos texto buscado, punto y coma, dentro del texto, punto y coma, número inicial. La función mayúscula o mayús. Esta función convierte a mayúscula una cadena de texto. Su sintaxis es igual mayús, M-A-Y-U-S-C, y entre
los argumentos o el argumento texto o valor. La función minúscula. Esta función convierte el texto en minúsculas de una cadena de texto. Sintaxis igual minus M I latina N U S C entre paréntesis el texto o valor especificado. La función largo. Esta función devuelve la longitud de una cadena de texto. Su sintaxis igual largo y entre paréntesis el argumento texto. Función texto. Esta función convierte un valor numérico en texto, con un formato de número especificado. Su sintaxis igual texto y entre paréntesis o argumentos texto o valor, valor, coma, punto y coma, formato. A especificar. Valor. Esta función convierte un argumento de texto en un valor numérico. Esta función convierte un argumento de texto en un valor numérico. Su sintaxis es igual nombre de función valor y dentro de su parámetro el texto correspondiente. La función non propio. Función que cambia a mayúscula la primera letra del argumento del texto y cualquiera de las otras letras de texto que se encuentre después de un carácter que no sea una letra. Su sintaxis es igual non propio y dentro de su argumento parámetro texto o valor. Bien, he creído conveniente realizarles, en este caso, las funciones de texto que he creído conveniente, y estas funciones interactúan muy a menudo con los ejercicios de un resultado a lograr. Entonces, para ello vamos a ir a la parte práctica. Voy a minimizar la ventana y acá tengo la hoja correspondiente o libre de trabajo con las hojas correspondientes. La función carácter. Observemos allí que tenemos una tabla que tiene una matriz desde B4 hasta C2, donde tenemos la columna carácter y donde tenemos la columna resultado. Me pide en este caso, y el carácter, ustedes recuerdan las clases del código ASCII. Aquí lo que va a arrojar el Excel a través de esta función carácter, como resultado claro está, es el código en este caso del número del carácter y me va a devolver un resultado. Entonces me posiciono en la columna C, fila 5. Entonces ahí voy a editar la función. Igual, como indicador de referencia, carácter, y dentro del paréntesis el valor que especifica. Posición de celda B5. Cierro el paréntesis del argumento, enter. Y me da el símbolo menor que, porque hace referencia al código donde se establece como resultado el símbolo o carácter que arroja como resultante. Voy a copiar la función a las demás celdas de la columna resultado y ahí tenemos lo siguiente. 45 hace referencia al carácter guión. El famoso arroba al 64 nos da el carácter conveniente. El carácter 90 me da la Z mayúscula. El carácter 66 la B mayúscula. El carácter 83, la S mayúscula. El carácter 46 el punto. Y el carácter 69 la E mayúscula. Voy a hacer un cambio en la columna carácter con el 60. Y voy a colocar acá el valor 90. ¿Qué me da como resultante? Me da la Z mayúscula. Y si cambio a 92, profesor, el carácter me arroja el resultado del backslash, que es la diagonal invertida, o la antítesis, lo que es el slash. ¿Ves? Entonces, aquí en la función carácter devuelve un carácter simbólico especificado, en este caso por la columna código, llamémoslo así, que nos da el resultado correspondiente. Vamos a hacer el carácter 61.
y me da el signo igual. Y si yo quiero colocar el carácter 62, me da la tecla o el carácter operador relación, en este caso que es el mayor que. Y si cambio al 163, ¿qué me da? Me da esta simbología. Y si hago el carácter, por ejemplo, 45, me da igualmente el guión. 46, el punto, 48, perdón, aquí especifiqué mal, solo el valor, me da el carácter 0. El 49 me da el carácter 1. Entonces, aquí la función carácter especifica a través de un valor el carácter especificado de lo que yo deseo hallar, y esto está establecido a través del código ASCII. ¿Ya? Función carácter. La función código. Vamos a aumentar el zoom de la hoja de cálculo. Y aquí la función código es antagónico a la función carácter. En este caso, me va a devolver el código del carácter especificado. Entonces, la tabla que tiene una matriz de B4 hasta C12 y me establezco en la columna código a través de la celda columna C fila 5. Y ahora utilizo la función código. Igual, código, paréntesis del argumento, selecciono el valor, que es B5, cierro el paréntesis, enter. Ahora es al revés. Ahora el carácter me arroja como resultado el código o número. Vamos a arrastrar, vamos a copiar la fórmula y a pegarla en las mismas celdas. Y ahí nos da los códigos de los caracteres según columna de la tabla. ¿Ves? De esta manera estoy logrando entender las posiciones de las teclas según conveniente. Si yo coloco acá el circunflejo, vamos a ver acá, me da el carácter 94 del código ASCII, pues. ¿Ya? Muy bien, función código. Función concatenar. Vamos a acercar la vista de la hoja de cálculo. Y tenemos acá lo siguiente. La función concatenar lo que te dice es unir o juntar dos expresiones, dos o más expresiones en una sola. Yo en este caso tengo en cada celda comentarios que están en la columna B desde fila 5 hasta la fila 10. Cada uno tiene valores distintos, pero los voy a unir o juntar a través, vamos a colocarle acá un nombre distinto, vamos a colocarle acá texto, y acá le vamos a poner resultado, variando los títulos de la columna. Y me establezco en la combinación de columna CD y desde el rango fila 5 o fila 10 ya que he hecho una combinación y centrado y un ajuste de texto. Y voy a interactuar con la función concatenar. Entonces digito igual, igual, concatenar, paréntesis del argumento, y voy a seleccionar la posición de la primera celda. B5, coma, abro comillas, espacio comillas, coma, B6, coma, comilla, espacio, comilla, coma, B7, coma, comillas, espacio, comillas, coma, como separador de argumentos, B8, coma, comillas, espacio, comillas, coma, B9, coma, comillas, espacio, comillas, coma, y B10. Cierro el paréntesis del argumento y he unido las expresiones en una sola. Ahora leo módulo 1, Microsoft Excel para operadores de central telefónica eSalud 2020. Porque te das cuenta que aquí las celdas son independientes autónomas según los valores, pero aquí he unido estas expresiones en una sola. ¿A través de quién? De la función concatenar.
¿Hay otra manera, profesor, para realizar esto? Claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar como referencia y voy a combinar y centrar y ajustar texto. Lo voy a hacer acá, pero con el operador de relación y la I comercial, a ver. Entonces voy a colocar igual, vamos a interactuar acá. Igual, valor, en este caso el valor es de 5, concatenar, comillas, espacio, perdón, comillas, espacio, comillas, concatenar, el otro valor de 6, concatenar nuevamente, comillas, espacio, comillas, concatenar, de 7, concatenar, comillas, espacio, comillas, concatenar nuevamente, de 8, concatenar, comilla, espacio, comilla, concatenar nuevamente, de 9, concatenar, comilla, espacio, comilla, concatenar y de 10. Cuando doy enter debe aparecer la misma expresión. ¿Ves? Lo mismo. Lo he hecho a través de la función concatenar y también lo he realizado a través del operador de texto o el operador concatenar, perdón, que es la I comercial. ¿Ves? Cosas muy distintas, utilizando el nombre de función y aquí utilizando el valor u operador, en este caso de lo que es concatenar. ¿Sí? Ahí tenemos las dos formas, enfatizando que así como la función suma, que tiene el operador suma, así como la función producto, que tiene el operador asterisco, que es la multiplicación o producto, y así también como la función exponente o potenciación, que tiene al circunflejo, también el nombre igual potencia, hace referencia, y también aquí la función concatenar con su operador, que es el operador, en este caso de texto o de concatenar, que hace referencia a esta práctica en base a unir dos o más expresiones en una sola. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho en este momento. Vamos a pintar esto de aquí con un color de tema para tener una mejor idea de lo que uno está buscando. Y acá tenemos, vamos a colocar el color de línea. Un poquito. Y aquí asumimos. Ahí está. ¿Ok? Función concatenar. Ahora vamos a la función izquierda. La función izquierda, profesor. La función izquierda me dice que debo interactuar a través de la posición izquierda y cuántos caracteres voy a desear extraer. Tenemos una tabla que tiene las columnas código, nombre de alumno y el turno a especificar. Yo quiero solamente extraer, en este caso vamos a cambiarle acá, el turno no. Vamos a colocar acá del código, un ratito disculpen, acá tengo, un ratito disculpen, la zona. Vamos a colocarla acá zona. La zona hace referencia al primer código del alumno Velarde, la I y la N. Eso quiere extraer, la I y la N. Entonces, para ello, voy a posicionarme en la columna zona y específicamente en la celda columna de fila 5. Voy a editar con signo igual, nombre de función izquierda, paréntesis del argumento, copio el texto o el valor posicionado, coma, y voy a extraer dos caracteres. 2. Cierro el paréntesis del argumento, enter. Y he extraído solamente la I y la N, que es la zonificación del código del alumno. ¿Con quién? Con la función izquierda, que extrae
caracteres según la posición izquierda y cuántos caracteres voy a desear interactuar. Bien, me queda en este caso 1 minuto. No, me queda tiempo restante 9 minutos. Continuamos, disculpen. Había sacado mal mi cuenta. Ya. Entonces ¿qué estoy haciendo, profesor, con esta función? Estoy extrayendo n caracteres desde la izquierda del valor posicionado en la columna código. Solamente quería extraer la i y la n. Para ello he utilizado la función izquierda, que me indica en sus parámetros o argumento la posición de la celda, que es B5, 2. El coma o punto y coma, que es el separador de argumentos, según la sintaxis de esta fórmula, 2 me indica que solamente voy a extraer la i y la n. Y cuando doy enter, me sale el resultado. Voy a copiar a las demás celdas la función, y ahí nos indica que para Aguilera su zonificación es FI, para Osorio es IN, para Fernández TL, para Zulca FI y para Zabaleta TL. Solo he extraído 2 caracteres de la posición izquierda según lo que me pide en la tabla. Función izquierda. Función derecha. Vamos a acercar la vista de la hoja de cálculo. Y ahora, ¿qué me pide? En esta misma tabla, que tiene columna código, alumno y turno, voy a especificar solo el turno. Solo voy a extraer del valor la letra M del turno, que hace referencia al turno mañana. Y me voy a ubicar en la posición de celda columna de fila 5. Pero ahora voy a extraer desde la derecha un carácter que va a ser la M del turno. Entonces especifico a través de la edición de la función igual, derecha, paréntesis del argumento, posición del valor de 5,1. Cierro el paréntesis del argumento, enter, y he extraído solamente el turno del alumno Velarde, que hace referencia al turno mañana. Porque he empezado a partir de la derecha la extracción de este carácter. Por eso indico en la barra de fórmulas, igual derecha, entro el parámetro, posición del valor, coma 1, una unidad. O sea, un carácter nomás se extrae de esa posición. Y me da la letra M. Voy a copiar la función en las demás celdas y verificamos que Aguilera tiene por turno noche, Osorio el turno noche, Fernández el turno mañana, Zulca el turno tarde y Zabaleta el turno tarde. ¿A través de quién? De la función derecha. Izquierda extrae caracteres de la izquierda según la cantidad o los n caracteres a extraer. Y la función derecha desde la derecha, ¿cuántos caracteres quieres extraer según el argumento que te pide? Función derecha. La función extrae. Vamos a aumentar el zoom. Y aquí en esta tabla tenemos una columna código, una columna nombre, una columna zona, una columna categoría y una columna turno. Y vamos a especificar a través de la columna zona con la función izquierda, la columna categoría con la función extrae y la función derecha para hallar el turno del alumno. Entonces me posiciono en la columna de fila 5. Interactúo con la edición de dicha función igual, izquierda, paréntesis del argumento, valor de 5,2. Cierro el paréntesis, el argumento enter. Y estoy capturando, extrayendo la zona. Copio las demás celdas de la columna correspondiente y ya terminé de hallar la zona para cada alumno en referencia a su código. Ahora la categoría. Solo voy a extraer la categoría A, B, B de cada alumno en referencia. Ya no voy a utilizar la función izquierda ni la función derecha, ahora va a ser la función extrae. ¿Qué dice la función extrae? Vayamos al contenido teórico y acá tenemos la función extrae.
devuelve n caracteres de una cadena de texto, comenzando o iniciando en la posición que uno va a especificar. Entonces, para hallar la categoría y extraer solamente la letra conveniente de la categoría que está a mitad o en medio de la cadena de texto, voy a utilizar la función extrae. Igual, extrae paréntesis del argumento, y aquí me dice el valor. ¿Cuál es el valor? De 5. Coma, posición inicial. Aquí voy a contabilizar de izquierda a derecha. Y n-a tiene 4 posiciones. Y desde la cuarta posición me voy a interactuar. Coma 4, coma, punto y coma según el separador de argumentos, 1. Porque ese carácter quiero extraer. Cierro el paréntesis del argumento, enter. Y solamente he extraído la A, porque hace referencia a la categoría del alumno. Entonces voy a copiar la fórmula a las demás celdas. Y en cada uno especifica según su categoría asignada en su código. Aguilera es la A, Osorio la B, Fernández la A, Zulca la categoría B y por último Zabaleta la categoría B. Dense cuenta de lo que estoy extrayendo. La zona, ahora la categoría a través de la función extrae, que extrae caracteres según la posición, donde uno le indica. Y ahora el turno, ya posicionar la columna F, fila 5, igual, derecha, abro el paréntesis del argumento, copio la posición del valor, coma 1. Cierro el paréntesis del argumento, enter. Y me arroja solamente el turno del alumno. Ahora, profesor, si no quiero el turno y quiero desde el dígito 0 hasta la M, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar y vamos a reeditar. Igual, derecha, paréntesis del argumento, posición del valor B5, coma, voy a extraer 4. Cierro el paréntesis del argumento, enter. Y he extraído los 4 caracteres últimos del código del alumno, en referencia al turno y también a la codificación numérica que le asignaron. ¿Ya? Entonces, es de acuerdo al turno en este caso. ¿Ya? Entonces, si copio la fórmula a las demás celdas, obtengo nuevamente. Pero como me pide el turno, me quedo solamente con 1. ¿Cuántos caracteres extrae de la derecha? 1. Y solamente es el turno o letra especificado. ¿Ves? Funciones de texto. Tiene que ver mucho con cadenas de texto para extraer cualquier mención en cuanto a la resultante que desea obtener. Desde carácter, desde código, desde concatenar, izquierda, derecha y ahora extrae. Muy bien. Me queda un minuto. Voy a dejar de compartir para continuar en el siguiente enlace. ¿Ok? Voy a finalizar y de inmediato se unen.